congreso que han estado organizando todas las pastorales de la red. Y pues bueno, hoy les vengo a presentar a Andrés García. Él es filósofo, está estudiando en la Universidad de Anáhuac Psicología en su último semestre. También es formador de la Prepa Anáhuac. Y pues bueno, antes de empezar, me gustaría que invocáramos juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues los dejo con Andrés y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse y pues nada, gracias también y felicidades a los que han estado durante toda esta semana siguiendo estos testimonios. Yo soy de la idea que todos tenemos una historia que contar y que Dios se vale también de todo eso. Entonces, al final de cuentas, toda nuestra vida, toda la historia que tenemos ha hecho que nosotros seamos quienes somos en estos momentos. Independientemente de las caídas, dificultades, de todo lo que hemos tenido en la vida, lo que somos ahorita se debe a toda esta historia. Antes a mí no me gustaba hablar mucho de mi vida y cuando me preguntaban era, bueno, como que cambiaba de tema o no decía nada o decía como cosas muy generales, hasta que hace más o menos como 3, 4 años, un amigo sacerdote me pidió que contara un poquito mi testimonio y bueno, desde ahí, al final de esa charla se acercó una mamá y un alumno, era en una escuela, y bueno, me dijeron que ellos también habían vivido una experiencia parecida y que se alegraban de saber que hay personas que también viven esa experiencia y que no son únicos y que también hay personas que han enfrentado situaciones así. Entonces, para mí, pues la verdad desde ahí fue como darme cuenta que todos tenemos una historia que contar y que esa historia puede cambiar el mundo y que no solamente puede cambiar el mundo, sino que puede cambiar tu mundo. Y bueno, yo desde pequeño he sido muy existencialista. Quizás por eso después me gustó mucho la filosofía. Y dentro de este existencialismo, desde pequeño salía con preguntas que a lo mejor no todo el mundo se hace. Y le hacía muchas preguntas a mis papás como, bueno, ¿y qué hay después de la muerte? ¿Y por qué tenemos que morir? Y como cosas así que la verdad no sé por qué, pero desde pequeño me llamaba mucho la atención este tema. Y todo comenzó con, bueno, el primer parteaguas en mi vida, quizás uno de los fuertes que he tenido, fue la muerte de mi prima el día de mi cumpleaños. Y para mí eso, yo tenía entre 6, 7 años, y eso a mí me impactó muchísimo, porque yo recuerdo que en la mañana estaba jugando con ella, le estaba enseñando los regalitos que me habían regalado, y bueno, y en la tarde verla en un ataúd, para mí eso fue muy fuerte. De hecho, yo iba a ir pues a esa actividad, era una actividad de caballos, y al final pues no pude ir porque mi mamá no me dio permiso porque era mi cumpleaños. Y bueno, después de verla ahí, para mí eso fue como, con 6, 7 años, fue empezarme a cuestionar muchas cosas. Es como, bueno, ¿y ahora ella qué? ¿Quién la va a recordar en cuestión de 20 años? Solo mueres y ya está. Entonces, bueno, continué en esta búsqueda. Más adelante comencé con actividades más o menos como, no sé, de deporte. Empecé a entrenar bicicleta de montaña. Más adelante entré a un equipo de fútbol. Después como que entré a los scouts, cosas así. Y bueno, me llamó mucho la atención. Pero después llega otro parteaguas increíble en mi vida. Yo creo que ese ha sido el más fuerte, que fue bueno, somos 4 hijos en mi familia. Mi hermana mayor, mi hermano mayor, después venía yo y después el pequeño. Y bueno, y mis 3 hermanos ya fallecieron en distintos años, en distintas circunstancias, pero eso a mí me marcó muchísimo, porque fue como no solamente en cuestión de cara a la muerte, sino también de cara a Dios. Para mí fue como una pelea con Dios, de decirle, bueno, ¿y por qué eres tan injusto? Cuando hablaban de la bondad de Dios, cuando hablaban de la misericordia de Dios, cuando hablaban de un Dios que es compasivo y tal, me costaba mucho y chocaba con ese tema. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba, bueno, si eres tan compasivo, si eres tan buena onda, como ¿por qué permites
que mis hermanos hayan muerto. ¿Y por qué te llevaste a los tres? Hubieras dejado a mi hermana, que era guapísima, hubieras dejado, no sé, a mi hermano mayor, que era más inteligente que yo, hubieras dejado al pequeño, que era más alegre que yo, y sin embargo me dejas a mí, o mínimo hubieras dejado 2 hijos, algo más equitativo. Pero bueno, fue una lucha, la verdad, durante muchos años. Hasta hace, yo creo que unos 7 años más o menos, logré como que cerrar ese ciclo y sanar esa herida un poco. Pero sí fue una gran lucha de ir buscando qué era lo que Dios quería de eso. Es decir, sí, pasó eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y toda mi vida fue una constante búsqueda de ese por qué, hasta que una vez entré dentro de esta búsqueda existencial que les decía al inicio, entré a los Scouts y después entré al ESIR. El ESIR, para los que no saben, hace parte del movimiento Regnum Christi, y es un grupo de niños, de adolescentes, que buscan crecer no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte formativa, en la parte humana, en la parte deportiva y en la parte cultural. Y para mí eso pues, me ayudó mucho, porque fue como empezar a encontrarle un sentido a todo eso. Y bueno, el sentido en sí, tal cual, lo encontré en uno de sus campamentos. Yo la verdad no quería ir, al final fui porque me ayudaba un ratito pues estar un momentico en silencio, no sé, tener como ratos así. Y aparte el deporte, iba con unos amigos. El caso es que fui a este campamento y dentro de las tiendas de campaña había una tienda de campaña, era en las montañas de Colombia, yo soy de Colombia, era en las montañas de Colombia, y bueno, hacía frío y claro, un paisaje increíble, pero dentro de esas tiendas de campaña había una tienda de campaña solamente en donde estaba el Santísimo. Y bueno, ya después entré, tenías que entrar como casi agachado porque pues era una tienda de campaña muy pequeña. Y cuando entré a esa tienda de campaña me encontré con unos flyers que eran promocionales para misiones, megamisiones de ese año. Y ese flyer cambió mi vida, literal, porque entré ahí y fue como, bueno, que leí una frase que a mí me encanta mucho, es una pregunta muy sencilla, pero la pregunta era, ¿qué pasaría si Cristo se convierte en tu mejor amigo? Y para mí eso me cambió, porque en ese momento que yo estaba ahí, fue el caer en la cuenta de, oye, llevas toda una vida preguntándote el porqué de las cosas y nunca el para qué. Y estás gastando toda tu vida en cuestionarte el por qué ya sucedió, es decir, ya mis hermanos fallecieron, mi prima falleció ya en mi cumpleaños y sucedieron más cosas, esas fueron quizás las principales. Ya sucedió, ahora no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué suceden las cosas. Y bueno, fue ahí, desde ahí que comencé a como que darle un sentido distinto, más trascendental, un sentido más espiritual a mi propia vida, en donde yo decía, es que tengo que hacer algo. Al final de tu vida, solo te vas a llevar las cosas buenas que hiciste por los demás. Y no se trata de vivir como una especie de vela. Tú enciendes una vela y pues la vela se consume y ya está, la tiras y enciendes otra vela y ya está. Pero nuestra vida no es una vela, nuestra vida es muchísimo más. Y no se trata como de simplemente gastar la vida, porque a veces vamos por la vida gastándola y sin sentido, sino que se trata de invertir la vida. Y cuando inviertes la vida, pues recibes ganancias. Y esas ganancias pues vas dejando una huella en el mundo. Y creo que eso al final es el sentido que todos buscamos. Más adelante, dentro de esta búsqueda existencial que yo iba haciendo, obviamente esa herida de mis hermanos seguían ahí. Era algo que siempre le daba muchísimas vueltas. Y quizás, bueno, sí, ya había encontrado el para qué. Y de hecho algo que me ayudó mucho, estaba una vez platicando con un amigo y él me decía, bueno, pues ya deja de darle vueltas a esto. Es decir, ya tus hermanos ya fallecieron, pero ahora a ti te toca vivir esa vida que a ellos no les tocó vivir. Así que tienes el doble o el triple de responsabilidad, porque no solamente es vivir tu vida, sino que también es vivir la vida de ellos, la que ellos no pudieron vivir. Entonces, para mí fue como es cierto, tienes que aprovechar el tiempo, hay poquísimo tiempo, aprovéchalo porque el tiempo va corriendo y cada vez que a medida que vamos creciendo, creo que el tiempo como que pasa más rápido. Y bueno, continué en esta búsqueda existencial, entré con los legionarios, hice ahí una experiencia vocacional, vi que no era lo mío, salí, pero dentro de todo este tiempo estuve en España estudiando humanidades clásicas y bueno, en unas vacaciones me fui al norte de España y me metí al mar y de la nada el mar me empezó a arrastrar muy feo. Había olas enormes que yo creo que en mi vida había visto olas así. Y dentro de estas olas, al final, no sé por qué, todos mis amigos lograron salir, yo me quedé hasta el fondo y estuve como 20, 25 minutos luchando contra las olas.
Y la verdad, cuando dicen esto de que tu vida pasa enfrente por un segundo, pues la verdad es que sí, pasó mi vida como por un segundo. Y me hacía muchas preguntas en ese momento, porque yo dije, de verdad ya no voy a salir, de verdad aquí ya fue todo, es decir, ya se acabó. Y pasaban preguntas por mi cabeza, como, bueno, ¿cómo le van a decir a mis papás? Mis papás están en Colombia y yo estoy aquí en España a punto de morir ahogado en el norte de España, sin saber qué más hay después, sin saber qué va a pasar con mi familia. Preguntas como, bueno, ¿y qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Preguntas de, ¿te van a recordar por algo bueno que hiciste? Entonces, todas estas preguntas durante esos 25 minutos, mientras que yo luchaba contra el agua y tal, fueron pasando por mi mente. Y bueno, al final llegó un momento en que dejé de nadar, literal. Dije, ya no puedo más y ya me dejé. Empecé como que a flotar, llegó una ola enorme, me dio vueltas, me revolcó así en el mar y al final bueno, salí otra vez a flotar y dije, no, venga, hay que dar un último esfuerzo. Y ya, continué nadando, llegué a la orilla, el mar, bueno, ya está tan cansado después de esos 25 minutos de nadar, que las olas me llegaban al tobillo, literal, al tobillo, y me tiraban al suelo, porque ya estaba como súper débil. De hecho, duré 3 días con una especie de trauma, por así decir, que era pues sin poder comer, sin dormir, no hablaba con nadie, tenía pesadillas en la noche. Y bueno, después de esto recuerdo que se acercó también un amigo y dentro de todo ese modo zombie que yo estaba, en donde no podía hablar con nadie, literal, se acercaban a hablarme y yo estaba en shock, no podía hablar. Pero dentro de todo eso que recuerdo, se acercó un amigo y me dijo, oye, ¿te das cuenta que estás en tiempos extras? Y bueno, para mí eso fue como otro 20, no sé cuántos 20 en mi vida han caído, pero eso para mí fue algo muy fuerte porque dije, es cierto. Es decir, no solamente Dios me está dando a lo mejor ya una tercera, una cuarta oportunidad de vivir, sino que me está pidiendo que haga algo con esos tiempos extras que estoy viviendo. No es simplemente decir, bueno, estoy vivo y ya está, sino es, ¿qué más vas a hacer? Y por eso quise titular esta charla, Un amigo de batallas, porque a lo mejor muchas veces yo creo que tendemos a veces a ver la fe un poquito de una forma muy aburrida y estamos acostumbrados a ver la fe simplemente como rezar, repetir oraciones quizás, o incluso a veces como algo tan aburrido que dices, no, pero en realidad la fe es algo distinto. La fe es cuando tú de verdad te convences de lo que estás haciendo, cuando tú de verdad estás convencido, cuando tú de verdad te encuentras con un amigo, no solamente un amigo ahí que está arriba sentado con barbita y que te juzgue y tal, no, eso no, sino que cuando de verdad te encuentras con un amigo que puede cambiar tu vida y que no simplemente es alguien ahí que te premia o te juzga o te castiga, sino que es un amigo que va contigo, que va en tus batallas y que no simplemente te dice, ¿sabes qué? Sufre esto, sino que él dice, ok, suframos esto. ¿Por qué? Porque al final de eso, él también va a sacar un provecho para todo. Entonces, para mí, todo este proceso que he vivido de estar cercano a la muerte, de estar viviendo este periodo, ha sido como un cuestionarme otra vez nuevamente y preguntarme, ok, ese por qué ya lo sabes, o quizás no lo sabes, pero a veces sufres, pero siempre hay un para qué, y tienes que buscar ese para qué. Yo creo que si mis hermanos a lo mejor no hubieran muerto, yo no sería quién soy ahorita, yo hubiera vivido una vida totalmente distinta a la que he vivido ahorita. ¿Por qué? Porque nunca hubiera salido de esa zona de confort. Y seguramente, pues ahorita, no sé, viviría una vida sin sentido. Y creo que uno de los miedos más grandes que yo creo que nos puede pasar a todos es el miedo de caer en una rutina, en una vida rutinaria, en donde vas al trabajo, trabajas, regresas a casa, duermes para seguir al siguiente día trabajando y ya. Entonces, tenemos una vida, haz que valga. Tenemos una vida, inviértela para que dé frutos. Y eso para mí fue lo que, pues yo creo que todo este proceso, lo que puedo sacar es eso. Ya hace más o menos 7 años, les comentaba al inicio, que pude como que cerrar más o menos pues este ciclo, por así decir, de esa herida que tenía de mis hermanos. Y no fue fácil, la verdad. Fueron momentos de dudas, momentos de crisis, momentos de donde me iba literal a veces al Santísimo y hablaba fuerte con él, ya después hicimos las paces y tal. Pero sí iba y le hablaba fuerte y le decía, es que qué onda contigo, es decir, mucha misericordia y tal, pero a lo que voy con esto es, no tengamos miedo en nuestra vida de cuestionarnos. Creo que una de las cosas ahorita en la sociedad actual es que
vivimos en una sociedad que le encanta el ruido y entre más ruido mejor. Entonces no podemos estar a veces ni siquiera comiendo solos en silencio porque necesitas algo y va la serie, va la canción, estás haciendo tareas y va también la canción o estás viendo también series y nunca tenemos ese momento quizás de silencio en donde te sientas y preguntas, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Miras hacia atrás y miras hacia adelante y dices, a ver, ¿qué es lo que llevo entre manos hasta ahorita? Y en caso de que llegue a morir, delante de Dios, ¿con qué voy a llegar? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? ¿Y qué es lo que voy a hacer al final? Entonces yo creo que al final nuestra vida se resume en esto, en amar sin, hasta el extremo. Yo creo que en el Evangelio todos han leído esa parte de nos amó tanto que nos amó hasta el extremo. Y bueno, esa es la medida del amor, amar hasta el extremo. ¿Y cómo amas? Pues simplemente haz el bien, tratando de hacer el bien. Creo que no soy el mejor ejemplo de eso, pero por lo menos a mí, todo este periodo que he vivido, estas 3 experiencias que me han marcado, he tenido más, pero por lo menos estas fueron las principales. De estar cercano a la muerte fue un preguntarme, oye, ¿y qué estás haciendo de bien tú? No se trata simplemente de no ser malos, se trata de qué vas a hacer de bueno, no por soberbia, no para que digan, wow, qué bueno es, no, sino qué estás haciendo de bueno por los demás. De cuando tú te vayas, que por lo menos seas inmortal en ese sentido, porque dejaste tanta huella que al final se convirtió en una cadena que todos lo están haciendo. Bueno, ya casi para terminar, recuerdo una vez que justamente esta cadenita, en donde íbamos con unos amigos y bueno, uno de ellos como que era más social y vio a una persona en la calle pidiendo dinero y le dio dinero y aparte le dio un abrazo. Esta señora empezó a llorar y de la nada todos los demás dijimos, oye, nos sacó de onda a todos porque fue como, no te esperabas eso, normalmente le das dinero y ya, y esta persona, este amigo fue, abrazó a esta persona y le dio el dinero y le dijo, Dios te bendiga y todo va a estar bien. Y ahí fue cuando también descubres que no se trata simplemente de hacer cosas, se trata de verdad de amar y de vivir haciendo el bien y de vivir de si no tener miedo, en pocas palabras, de cuestionarte y preguntarte, a ver, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? Todos tenemos una misión y te aseguro que todos tenemos algo en lo que trabajar y algo en lo que podemos impactar de manera positiva. Entonces, bueno, antes de terminar, les agradezco a los que estuvieron conectados, de verdad. No sé si esto les pudo haber ayudado. Yo creo que al final de cuentas Dios habla. Cada uno tenemos una historia que contar, cada quien tiene un proceso de vida por el que ha estado pasando y Dios se encargará de todo lo demás. Pero sí los invito a eso, ya como resumen, yo creo que toda esta semana hemos visto cómo Dios actúa de manera distinta en cada uno de nosotros. Algunos, por los que yo he escuchado, de manera familiar, como el rector de la Náhuac, de Querétaro. Alguno por ahí escuché que mientras subía la Malinche, otro mientras estaba en un retiro. Entonces, al final, Dios actúa de distintas maneras, pero no tengas miedo de dejarte sorprender también. Somos humanos, pero también tenemos un alma y también no te puedes olvidar que esa alma la tienes que cuidar y no te puedes olvidar que también esa alma tienes que trabajar por cuidarla también. Entonces, ¿qué mejor manera de preguntarte para qué estoy aquí y trabajar para esa misión para la que Dios te ha creado? Porque en el fondo, pues sí, ¿por qué estamos creados? Pues por amor y no encuentro ninguna otra solución. Y si alguien me dice que no es por eso, pues simplemente que se detenga un día en un paisaje bonito enfrente del mar y si no llega a esa conclusión, pues la verdad podemos entrar en un debate. Pero al final, ese por qué ya lo sabemos. Ahora pregúntate el para qué estás aquí. Y no tengas miedo a cuestionarte, no tengas miedo a enfrentarte con esa realidad del para qué, porque te aseguro que después de eso va a cambiar tu vida de una manera increíble. Entonces, de verdad, mil gracias de nuevo y espero que pues, esto les haya ayudado un poquito y los dejo nuevamente con Irma. Muchas gracias, Andrés, por abrir tu corazón, por habernos compartido pues tu testimonio y pues como dice Andrés, ¿no? Pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante toda la semana. Yo creo que a cada uno de nosotros pues Dios nos habló de alguna manera, pudimos ver a Dios muy claramente en el corazón de cada uno de los que hablaron y pues también este congreso es una invitación de que cada uno abra su corazón y que se dé cuenta de que pues Dios nos habla todo el tiempo, ¿no? A través de un testimonio, a través de un amigo, de un familiar. Entonces, pues sigamos haciendo lío,
Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el siguiente año y los dejo con un mensaje de la pastoral. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. A quienes estuvieron el día de hoy en alguna plática anterior. Vamos a tratar de ser breves. Solamente queremos agradecerle primeramente a Andrés y a cada uno de los ponentes que nos acompañaron durante la semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos desde lo más profundo del corazón que al menos una palabra o una frase que hoy escucharon les mueva y les cambie la vida. Tal vez a veces vemos en esos testimonios algo rápido de 15 minutos, vemos algo como que sentimos de que, wow, qué impactante que lo haya logrado, o a veces pensamos qué triste este momento, y no hacemos esta reflexión de lo que le pasó a él me ha pasado a mí, pero en otras partes de mi vida. A veces vimos testimonios de alguien que perdió a un familiar muy cercano, alguien que estuvo en una depresión, que estuvo en algún vicio, y pensamos que somos exentos de esto cuando hemos perdido cosas importantísimas en la vida. Hemos igual caído en alguna adicción que no nos damos cuenta. Entonces, es también un momento para reflexionar cada uno de manera interna y que seamos testimonios en cualquier lugar al que vayamos. Hoy vimos a un estudiante de la Nueva Jalapa y así como él estuvo otros estudiantes más. Y también hubo profesores, hubo algún rector, y esos pueden ser ustedes en su oficina, en su clase, en su casa. Seamos testimonios donde estemos y llevemos este reino de Dios a todos los rincones. Muchas gracias por estar aquí y les recordamos que cada testimonio fue grabado y se subirán a YouTube y ya se les compartirá a su correo. Muchísimas gracias.